Migala. El miedo es el motor y es la raíz de lo que compone la sociedad humana. Todo lo que hemos hecho hasta este momento es para escapar La del religión, miedo. por ejemplo, para empezar, la religión es nuestro contacto con lo desconocido. El miedo es y la nuestro esperanza. contacto con lo... Ajá. Es que yo creo que Pero primero para se que- construye fíjate, el miedo esa- frente a hay una frase- un entorno hostil. Hay una frase bien O chingona. sea, no hay esperanza en un Ajá. entorno hostil, Pero por solamente eso, hay miedo. digo, hay una cosa que leí, buscando, por ejemplo, cómo se definía el miedo en el pasado. Encontré un montón de frases acerca del miedo o refranes que se tenían sobre el miedo. Y encontré uno que me pareció sumamente interesante que dice, miedo a payo que reza. ¿Qué significa miedo a payo que reza? Que el payo que está rezando o el cabrón que está rezando tiene miedo. ¿Qué es un payo? Payo es como cualquier cabrón. Un payino ahí. Un payo. Un Un payino. payo es un soquete, un güey genérico. Hay un esbirro más. Ajá, un Juan. Un Stormtrooper. Es que sí, ¿ya viste la monja? Miedo a payo que reza. A la monja. Significa que si alguien está rezando es porque tiene miedo. Como dice el santo, para que exista la esperanza tiene que haber un poco de miedo. Entonces, por ejemplo, las manifestaciones de fe, yo pienso que todos los fenómenos religiosos, ya sea un dios, ya sea una sustancia externa, ya sea un contacto con las fuerzas de la naturaleza, con un intermediario con las fuerzas de la naturaleza, al final son búsquedas para poder dominar lo que no podemos dominar. Y dominar lo que no podemos dominar porque si no lo dominamos nos lleva a la chingada. O sea, no es como, ay, Dios mío, ayúdame a dominar mi mano que me está temblando. No, no nos importa que nuestra mano nos esté temblando, no nos importa el color de nuestra piel, no nos importa. Dios, ayúdame a dominar la transparencia del aire, ayúdame a dominar que camine sobre el piso y no sobre el techo. O sea, las cosas intrascendentes que no nos causan daño en realidad, no se las encargamos a ningún Dios. Las cosas que nos causan daño son las que le encargamos a las fuerzas divinas. Las cosas que nos pueden vulnerar. Dios, ayúdame a detener esta tormenta. Dios, detén esta lluvia de fuego. Y que parecen Dios, apacigua a mi inevitables. enemigo. A ver, el miedo también, al igual que los procesos de ansiedad, vienen de la pérdida de control del individuo. Cuando el individuo pierde el control, ya sea sobre su entorno, ya sea sobre sí mismo, también aparece el miedo. Entonces, en el caso de la señora o el tipo que está rezando y que por qué te angustia a ti, no sé, no les ha pasado de cuando han sido los sismos aquí en la Ciudad de México, cuando alguien se pone a rezar, Da más miedo. da más miedo. O sea, te estresas porque dices, güey, ya nos cargó la verga. O sea, ya nos cargó la verga porque entonces no tenemos control de absolutamente nada aquí. Entonces, como no hay control, pues te encomiendas a una fuerza mayor porque has perdido el control. Habíamos Entonces, Yo no. ¿tú no qué? ¿Dónde estaban ustedes durante el sismo del 9/11? Yo aquí, Trabajando. trabajando aquí. Es que eso me parece bien curioso porque siempre he escuchado a la gente diciendo que, sí, ahorita muy ateos, pero cuando se cae el avión, cuando hay un sismo, ahí sí rezan, Miedo putos. a- Ah, pero que tú no reza. rezaste, pero probablemente si ves a un Pero cúmulo de tuviste miedo, gente pues. que está rezando, te habla de una situación peligrosa porque se Pero está ahí es un rebasando. tema, ¿no? Por ejemplo, se lo está de- rebasando la situación Por peligrosa. ejemplo, pensemos en el chiste de Orson Welles, ¿no? En 1938, creo, perdónenme si me equivoco la fecha, en los años 30, en Estados Unidos, Orson Welles tenía un programa de radio y transmitió, se llamaba La Guerra de los Mundos, y el güey transmitió como si fuera una noticia, una invasión extraterrestre en la Tierra. Entonces, la gente que estaba escuchando eso empezó a creer que realmente estaba sucediendo como un reportaje. Ujú, y entraron en pánico. Muchísimos estadounidenses empezaron a sugestionarse y al ver la reacción de las demás personas de sus grupos, creyeron al final, o sea, tuvieron una confirmación del miedo en el otro. O sea, ya no tienes la retroalimentación del miedo de tu amígdala en tu sudor, en ti mismo, en lo que tú ves, sino en el relato del otro. Qué conexión tan poderosa, ¿no? Entre seres humanos que tú puedes confirmar tu miedo en la reacción de otro. ¿Sabes por qué? Perdona, más rápido. Pobre Hobbit. Así, entendiendo que el miedo y el terror y el pánico ya los definimos, el miedo, el terror y el Yo todavía pánico quisiera hablar también un poco de esas palabras. aterrizan en fenómenos sociales. O sea, Justo- hay miedo social, justo- hay terror social, colectivo, y llamémoslo hay colectivo pánico ahorita. social. Bueno, Justo sí, de eso pánico quiero hablar. colectivo. Acerca Colectivo. del miedo de las manadas. El miedo de la masa. Una de las razones por las cuales Que ya está a escapé de la caballo, ciudad- está ya a caballo entre lo cultural y lo gregario. Tuve la oportunidad de escapar de la ciudad y que luego mis planes fracasaran y regresar a la ciudad. y después volver a escapar, ¿no? Pero ya con más razones. Y es como, ok, antes yo intuía que había algo que no podía asir en el lenguaje que me hacía escapar de esta ciudad, del cual no podía escapar.
a menos que me fuera geográficamente de aquí, pero yo no sabía qué, y yo no creo en vibras, yo no creo en esas cosas, pero decía, hay algo ahí. Y luego me fui a Tepoztlán, hice cosas, me regresé porque todavía no nos monetizaban y mientras iba a pasear a mis perros todas las mañanas, al mismo tiempo en el que estaba la hora pico en las calles y la gente estresada pasaba, yo me la pasaba muy mal. Me la pasaba muy mal en el camino de la casa de mis padres al parque porque sentía un algo no sé qué. Y entonces me puse a investigar y descubrí este estudio donde tomaron el sudor de 2 personas. Primero tomaron el sudor de una persona que estaba corriendo. Está corriendo en una caminadora y mientras están recolectando su sudor, tienen un jarrito. Y después recolectaban el sudor de una persona que se avienta de un paracaídas. Te avientas de un paracaídas y en ese proceso de estrés y de miedo y de terror, pues sudas. Entonces, a 1000 personas le dieron a oler el sudor de la persona que estaba corriendo y a 1000 personas le dieron a oler el sudor de la persona que se aventaba del paracaídas. Guácala, guácala. Y la gente que olía el sudor de la persona que se aventaba por paracaídas, sus niveles de cortisol, el neurotransmisor que regula el estrés, se elevaban. Esto significa que tenemos un sentido, a través del olfato, podemos percibir el miedo de los demás. Básicamente podemos oler el miedo de la gente. Tal cual cuando se dice la frase, ¿se respira el miedo? Sí, se respira el miedo. Se respira el miedo. Entonces, todas las mañanas, cuando yo salía a pasear a mis perros, mientras la gente estaba estresada, igual y no es miedo, pero es el estrés de que voy tarde, todo el mundo está emputado. Y como soy parte de la misma sociedad, lo puedo oler, puedo... es distinto eso. No pero yo pienso que funciona con un proceso de retroalimentación del miedo. O sea, yo tengo una razón para tener miedo, huelo el miedo y lo confirmo. Si estás atrapado en el metro con un montón de gente que tiene miedo de llegar tarde al trabajo y tú ya vas a... ¿No se te va a contagiar un poco de eso si tenemos este mecanismo biológico que nos informa del miedo de los demás? Pero no, es que lo que se contagia probablemente es el proceso de estrés y es cuando ya entra el factor grupo, ¿no? O sea, si ves a la señora que de repente está gritando, de repente un güey le está pegando y de repente un güey está viendo su celular y está diciendo puta madre, pues entonces es por imitación cultural, no necesariamente que huelas así. O sea, tendrían que estar completamente estoicos y de repente decir, todos estos güeyes están estresados, mira, huelo su estrés. No, pero a diferencia, no sé, o sea, una estampida, ¿no? Es que no es un mecanismo consciente, es completamente inconsciente. Sí, pero tus niveles de cortisol no te avisan, oye, ¿podemos crecer? No, crecen pero solos. Es que yo creo que ese nivel de inconsciente también puede ser solamente una imitación a nivel cultural. Pero cuando estás en una estampida o cuando estás, no sé, en una manifestación y de repente ves que llegan los granaderos y de repente toda la gente empieza a correr y de repente están siendo perseguidos y la gente está sudando y la gente está agitada. Entonces, en ese momento sí hueles el miedo, o sea, sí se desprende el miedo, ¿no? Pero yo creo que ahí eso lo podremos explicar a través de los procesos. ¿Qué es estrés? Lo podemos explicar como neuronalmente, a través de los procesos de empatía integrados en el cerebro del ser humano. Entonces, nosotros hemos aprendido a través de la imitación y hemos utilizado la educación y el aprendizaje y la capacidad de aprendizaje de las neuronas como un mecanismo de supervivencia al final de cuentas, ¿no? O sea, aprendemos a comer, aprendemos a defendernos, aprendemos a jugar Mortal Kombat a través de la imitación del prójimo. Imitando al otro es como nosotros aprendemos lo que nos mantiene vivos. Imitando los procesos de... Además de lo instintivo del cerebro de reptil, el asunto social ya es un asunto imitativo. Por eso me parece tan poderoso el miedo social y tan sugestionante. Porque también está integrado en los procesos de empatía y porque apela a un asunto irracional inmediato y es mucho más fácil que te eches a correr y lo pienses una cuadra más adelante a que lo pienses de inmediato y que reacciones después, ¿no? Will Durant escribía que detrás... ¿El que inventaste hace rato? Ese mismo escritor que sí existe, escribía en su primer volumen acerca de la historia antigua. Sí, la historia antigua, sí. Detrás de cada ejército hay una muchedumbre esperando escapar. Y lo único que le impide es la delgada capa de disciplina que han construido sobre su actuar. Ay, lo entiendo. Imagínate que tú estás ahí temeroso por tu vida y el proceso de imitación que vas a tener es mantenerte firme, estoico con tu ejército. ¿Sabes cómo ocurre? Es que por eso si estás en una falange, ¿has visto? Él estuvo. Esto, ¿has visto? ¿Has visto no, cómo? ¿Nunca has estado, güey? ¿Nunca has estado, David? No, güey.
Yo sí. En la mañana estaba... Me encanta la retórica de la pregunta. ¿Has estado en una falange? Pues no, güey. No mames. En la mañana yo estaba en una, güey. Me pegaron en el escudo bien cabrón. Traigo un moretón, mira, ve. Se ve abollado. Sí, se ve abollado, mi... Oye, tu greba. ¿Por qué tienes una greba sin pelo? La greba pelona. Es la del santo. ¿Has visto cómo...? Como pinche escoba, güey, cuando se le caen los pocos pelos de la Como escoba. escoba, pero es la greba del santo, de su yelmo. Tiene un yelmo con una greba sin pelo, chingona. ¿Has visto cómo se espanta una manada de caballos? O sea, puede ser un ratoncito. Un ratoncito espanta un caballo, pero el miedo parece como contagioso, como que se esparce por toda la manada y al rato todos los pinches caballos están corriendo. Es una respuesta de grupo. Sucede un poco igual. Si está una fila de hombres en falange y a tu lado hay un güey con el escudo y a tu otro lado hay un güey con el escudo, ok, él me protege a mí y el otro me protege a mí. Sí, pero cuando se rompe la falange... Ajá. Un simple hombre puede hacer que toda la falange corra. Sí, y eso pasa mucho en el ejército, inclusive en el ejército moderno, ¿no? Cuando un solo soldado se atemoriza, rompe toda la estructura. Entonces, por eso están adiestrados precisamente a no tener miedo. Pero cuando se entra en un proceso de terror colectivo, de lo que hablábamos hace rato, que ya es paralizante para muchos y que van a buscar la forma de huir, y quienes entran en pánico colectivo, se rompe el grupo. O sea, el pánico colectivo es cuando el grupo se rompe por completo. Ya no me interesa el David, ya no me interesa el Hobbit, güey. Lo único que me interesa a mí es preservar mi propia existencia. Como siempre, pinche egoísta. Entonces, como soy un pinche egoísta, en ese momento rompo la falange, güey, y le clavo la lanza al David así en la panza. ¡Ándale, puto, quítese! Ahí se los dejo, ya me voy. Ya me aviento y de repente pasa el Hobbit. ¡Ayúdame, güey! No, le clavo el hacha en la cabeza, güey. Están por allá. No había necesidad de matarlos, güey. O sea, pero me eché a correr porque yo estaba en un proceso de salvar mi propia existencia. Eres culero. Entonces, el pánico colectivo es muy peligroso. Es muy peligroso, lo hemos visto, sobre todo en estampidas humanas. O sea, que muertos. O sea, uno siempre se pregunta cómo cuando llegan esas redadas a los antros o a las discos, güey, cómo se pudieron haber muerto en esa estampida. O sea, ¿qué tanto? Como Jon Snow, ¿te acuerdas? En la batalla de los bastardos hay una escena donde pensé, no mames, van a matar a pisotones a Jon Snow. Ah, sí. Porque se cae Jon Snow y todo el pinche ejército empieza a correr encima de él es muy increíble que nadie se dé cuenta en esas situaciones de pánico colectivo de que están pisando gente. O sea, de que hay alguien en el piso y que le están pasando por encima. Hay una crónica. Antes de la violación de Nanking, hubo una batalla que tuvieron los chinos contra los japoneses en la ciudad de Hong Kong. Previo a Nanking. Y hay crónicas acerca de la gente que estuvo ahí cuando empezaron a caer las primeras bombas. Ellos se fueron a refugiar en la zona europea de la ciudad porque dijeron, pues aquí no van a bombardear, aquí viven los europeos. Y empezaron a bombardear. Y esta crónica en especial decía, pisábamos sobre sangre, vísceras, pisábamos sobre cuerpos que ya no parecían cuerpos. O sea, literal, les daba tanto miedo que no les importaba pisar muertos. Pero ni siquiera reparas en ese momento, ¿no? O sea, en el pánico colectivo no reparas. Es como una pelea. Por eso digo... En el momento no te das cuenta de cómo estás peleando, pero después recuerdas todo. Pues no, y porque cada detalle. Y la amígdala te sesga, solamente los sentidos importantes. Y se rompe todo vínculo social que podamos tener. Sí, o sea, en pro de la supervivencia. Y así es el funcionamiento de la amígdala.